Despierta, es hora de avanzar en este viaje sin cesar. El café nos llena de energía para alcanzar nuestras metas cada día. El desarrollo personal, nuestro ideal, la motivación nos hace volar. Emprendimiento, nuestro camino a seguir. Juntos vamos a conquistar el porvenir. Te invito a un café, a soñar sin parar. Te invito a un café, a creer en tu potencial. Juntos podemos llegar hasta el final. En este podcast lleno de inspiración sin igual. Sin igual. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo episodio del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts en audio es que los puedes escuchar sin estar atento a una pantalla, llevártelo a donde quieras mientras realizas otra actividad. Solo tienes que suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos y publicamos desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo. Y hoy una reflexión personal que quizás, yo espero te sirva. Bueno, ya. Básicamente en el día de hoy quiero explicarte el porqué de mi silencio. Así es, yo me comprometí hace unos días atrás a grabar este podcast todos los días. ¿Por qué? Porque así me gustaría que fuese. Hay mucho que compartir, sinceramente, hay mucho que compartir. Y este podcast para muchas personas, inclusive para mí, se ha convertido en un podcast que me acompaña en mi rutina diaria. Y es así, o sea, en tiempos de pandemia recuerdo que cuando empezó la cuarentena, en las descargas del podcast bajaron 30% más o menos, porque ese 30% me escuchaba camino a su trabajo. Y como ya no tenía que ir al trabajo, pues se les olvidaba escucharme. Rutina, pura y dura. Pero yo sé que este podcast aporta valor a mucha gente en muchos países y muchos me felicitaron por la idea de producirlo diario. El detalle es que no he podido ser lo consistente que yo quisiera. Como sabes, mi esposa está pasando por una situación de salud y aunque está mejorando, el progreso es muy lento. Yo entonces, evidentemente, he asumido la responsabilidad de muchas cosas en la casa, cosas que teníamos compartidas. Ni hablar de que tengo un trabajo de 10 horas diarias, porque son 8 de trabajo y 2 de tránsito. Y es un trabajo que me exige estar 100% atento a él. Por tanto, grabar se me hace un poco complicado. Yo puedo hacer un esfuerzo de levantarme temprano, que de hecho lo hago, pero siempre hay cosas que hacer y bueno, tengo que priorizar. Pero aquí estoy. A ver, yo reflexionaba hace unos días sobre una pregunta que yo me hice un año después de haber lanzado este podcast en el año 2016. Cuando yo comencé este podcast en el año 2015, bueno, cuando lo relancé, 29 de julio del año 2015, yo comencé a grabar, comenzaron a llegar escuchas, personas, amigos, y un año después yo en un grupo de Facebook, en el grupo de Facebook que teníamos, les hice la pregunta de, me gustaría que me digan qué más yo puedo hacer por ustedes. ¿Qué más? Aparte del podcast. Ya ustedes me conocen, ya saben en qué soy experto, en cuál es mi profesión, a qué me dedico. Hago este podcast con muchísimo amor, es gratuito porque yo sé
que puede llegar a más personas y ayudarles. De hecho, es así. A mí me gustaría dar más. Repito, la pregunta que hice fue, ¿qué más creen ustedes que yo puedo hacer por ustedes? Y esa fue la pregunta que que tuvo como resultado varias propuestas, entre ellas, crear cursos en línea sobre algunas de las temáticas que yo daba en el podcast para que pudieran profundizarse y para que fuese un conocimiento más organizado sobre algunas de las temáticas que yo trabajaba en el podcast. Y fue de ahí que partió la idea, que salió la idea de el Club Premium, que primero se llamó Club Premium. Los que me siguen desde hace muchos años se acordarán. Club Premium. Luego se llamó Club Kaizen. Luego se llamó Kaizen, que fue la academia que hasta hace poco tuve de cursos en línea, orientadas primero a temas de desarrollo personal, pero que luego se diversificó con temas de podcast, con temas de emprendimiento, de marketing, etcétera. Y que cerré porque al parecer ya no había interés en eso, entre otras cosas. Bueno, hace un tiempo para acá que yo no tengo nada más que ofrecer que no sean los podcasts, y no lo digo de manera despectiva. Yo estoy convencido que este podcast y los demás podcasts que yo produzco son suficientes para muchas personas porque agregan valor mientras esa persona está realizando otra actividad, son educativos, siempre se aprende algo y está centrada en la experiencia de quien lo escucha, en que de verdad quien lo escuche lo aproveche. Si tú comparas mis podcasts con los podcasts populares que hay hoy, por ejemplo en YouTube, te vas a dar cuenta que esos podcasts están centrados en la persona que se entrevista o en que sea entretenido para las personas que los producen. No necesariamente están orientados a que el que ve el video en ese podcast aprenda algo o le agregue valor, aunque indirectamente pueda pasar. Bueno, mis podcasts siempre han estado hechos, siempre se ha producido pensando en la utilidad del que escucha. Ya, y por eso creo que nos hemos podido mantener a lo largo del tiempo. Pero yo estoy en el mismo punto que aquel 2016 de que, ok, yo solo estoy ofreciendo los podcasts. ¿Qué más pudiera yo ofrecer? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, ahí se me ocurren a mí personalmente varias ideas y luego te voy a dejar la pregunta a ti para que tú cuando puedas la respondas. Te voy a decir cómo. A mí se me ocurre porque tenemos unas cuantas personas, creo que son 9 o 10 personas, que hacen un aporte mensual de $5 para apoyar la sostenibilidad de nuestros proyectos o de este proyecto que es Sasuki Network. A mí, a esas personas, que les agradezco un montón, como también agradezco a todo el que dedica tiempo dentro de nuestra comunidad para compartir más contenido de valor. Para mí también es de valorar y es valor de vuelta a los aportes que hace Diego, que hace Yendira, que hacen personas en el grupo para mantener la dinámica de nuestro grupo en Telegram. Claro que sí, igual. Bueno, para esas personas que devuelven valor, ya sea económico o ya sea a través de su tiempo o alguna habilidad que tienen, a mí me gustaría ofrecerles algo más. Me gustaría, ¿ya? Yo sé que ellos lo están haciendo, devolviendo valor sobre lo que ya yo estoy ofreciendo, pero es que yo quisiera que sea un poco más lo que yo puedo ofrecer. Entonces se me ocurren cosas. Se me ocurre crear contenido con un poco más de profundidad, por ejemplo. En este caso puede ser en formato video. Se me ocurre yo mostrar en video, hacer demostraciones de herramientas que yo utilizo para mis proyectos, no solamente podcast. Presentar herramientas que me parecen interesantes en la actualidad. Ahora que con el boom de la inteligencia artificial existen muchas herramientas que algunas de ellas yo las estoy utilizando, que otras no las utilizo, pero me parece interesante como quiera compartirlas,
porque pueden ser de utilidad para esas personas que vean ese contenido. Me encantaría poder hacer contenido en vivo, por ejemplo, para esas personas. Se me ocurre hacer dinámicas de diferentes tipos para esas personas, para conocernos mucho mejor. Incluso se me ocurre la idea de que si alguno de ellos tiene proyectos, podcasts o canales que yo pueda mencionar en este o en mis otros podcasts, también hacerlo. Me gustaría verdaderamente darles más. Entonces, yo voy a abrir la pregunta en el grupo de Telegram para que aquellos que ya devuelven valor me respondan, pero para que aquellos que no necesariamente están devolviendo valor también respondan. Porque si yo logro dar más, ofrecer más, y eso puede servir de motivación para que las personas que no nos devuelven valor se sumen a devolver valor, aprovechando ese más, ese extra, pues ganamos todos. Ya. Entonces, así lo estoy pensando. Voy a abrir la encuesta hoy. No es una encuesta, es una pregunta abierta en el grupo de Telegram. Espero que todos puedan responder, todos los miembros. Hay casi 100 miembros en nuestro grupo de Telegram. Espero que si tú no te has unido al grupo de Telegram, es un grupo abierto, lo hagas en robertsazuke.com/Telegram. Deja tu correo y serás redireccionado inmediatamente para que te sumes a responder la pregunta de qué más puedo yo ofrecer. Ya. Y ya luego, en lo adelante, cuando tenga resultados y cuando lleguemos a acuerdos en el grupo, pues ya yo presentaré de manera formal ese extra que puedo dar para motivar, primero para mantener la motivación de los que ya están devolviendo valor, ayudando a este proyecto a sostenerse, como para los que no lo han hecho, para que se motiven a hacerlo. Y la idea es que todos ganemos, todos ganemos. ¿Qué te parece la propuesta? Yo te espero, sinceramente espero tus comentarios, tu retroalimentación en nuestro grupo de Telegram, robertsazuke.com/Telegram. Lo escribes en tu navegador móvil, te pide un correo y te redirecciona inmediatamente al grupo. Yo te espero por allá para que podamos llegar a una decisión al respecto. Y sí, ese es el episodio del día de hoy. Mi silencio ha sido por estar reflexionando todo esto y no quiero continuar con los temas habituales hasta no comenzar a buscar respuestas a esto. Quiere decir que después de este episodio seguirán los temas, sí, evidentemente, pero esta era una pausa que entendía necesaria para continuar. Así que nada más, que pases feliz el resto del día. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo audio. Chao.